Bien, para los que nos visitan por primera vez, hoy nos toca tocar un tema que tiene que ver con la serie que estamos enseñando. Nuestra iglesia está viendo en el estudio bíblico una serie respecto a la iglesia, la doctrina de la iglesia, lo que se llama en la teología la eclesiología. Hemos visto varias cosas como el gobierno de la iglesia, la disciplina de la iglesia, la naturaleza misma de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Y hoy nos toca hablar también de un tema bíblico que es las ofrendas de la iglesia. Si viene por primera vez, no piense que en esta iglesia hablamos solo del dinero o de las ofrendas. Hoy nos tocó, de hecho en 4 años y medio que llevo acá, es segunda vez creo que toco este tema, pero es un tema también bíblico importante el cual debemos aprender. Entonces vamos a hablar hoy acerca de este tema, la serie de la iglesia, que es las ofrendas. Bien, vamos a tener un texto base de la clase el día de hoy, que es el texto en Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14. Yo creo que ustedes lo ven ahí claramente. Si no lo ve, puede buscarlo en su Biblia. Y es un texto precioso que está en ese contexto cuando David junta todos los materiales para la construcción del templo. Le pide al pueblo que pueda dar esas ofrendas, que pueda dar para la construcción del templo donde iba a habitar la presencia de Dios. Entendemos que David fue el que recoleccionó o juntó, ¿cierto?, todos los materiales para la construcción, pero fue su hijo Salomón el que construyó este gran templo de Dios donde habitaba la presencia misma de Dios. Y después de juntar estas ofrendas, David dice lo siguiente en este precioso texto que tenemos una alabanza, ¿cierto?, basada en este texto en Primero de Crónicas. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Miren qué tremendas palabras del rey David en este contexto de ofrendar justamente para la construcción de este templo donde iba a morar la presencia de Dios. Ellos alaban a Dios por su grandeza, por su misericordia y por el privilegio de ofrecer voluntariamente, que ese es uno de los principios bíblicos de la ofrenda, el dar voluntariamente para la gloria de Dios. O sea, somos privilegiados por el hecho de contribuir, ¿cierto?, para la obra de Dios. Hermanos, ¿Dios necesita nuestro dinero? Dios no necesita nuestro dinero, Él es el dueño de la plata y el oro, pero Él nos ha dado el privilegio de poder contribuir en su obra para el sostenimiento de la misma, para que su obra pueda ser sostenida a través de las ofrendas del propio pueblo de Dios. Y David dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, lo que estamos dando al Señor es lo mismo que recibimos de la mano de Él. O sea, todo lo que Él nos da, ¿cierto? O sea, todo lo que recibimos es lo que Él nos da. Y nosotros podemos de alguna forma devolver, retribuir con gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado. Entonces, ese es el principio bíblico de la ofrenda. Bien, entonces vamos a ver a través de este estudio. Yo no sé si voy a alcanzar a darlo ahora todo o quizás en 2 clases, ¿de acuerdo? Voy a ir mirando el tiempo. Si no termino hoy, terminaré la próxima semana. Pero vamos a aprender cómo debemos ofrendar, cuánto es lo que debiéramos dar a la obra del Señor, cuánto podemos nosotros retener de lo que recibimos de la mano del Señor, y cuál es la relación también entre el estado en que se encuentra mi vida espiritual y la forma en que ofrendo. A veces no tomamos importancia en la ofrenda y por eso quisimos enseñarlo a la iglesia. Fue un acuerdo con los diáconos para poder enseñar este tema. De hecho, la serie de la iglesia nace primeramente de este tema. Y lo hicimos porque es parte de la preocupación pastoral de la vida espiritual
del pueblo de Dios. O sea, la forma en que yo doy al Señor refleja mi situación espiritual. Si yo no soy generoso tampoco en la obra del Señor o con el pobre, entonces eso evidencia una condición interna espiritual. Eso evidencia mi corazón, que hay pecados en mi vida, no resueltos, no arreglados, quizás con la avaricia, quizás con la mezquindad, que no me están dejando servir bien al Señor y no estoy entendiendo ciertos principios de acuerdo a la palabra de Dios. Entendemos que hoy día en el contexto actual, ¿cierto? Hay muchas, lamentablemente, llamadas iglesias, mal llamadas iglesias, que abusan de la gente, ¿cierto? Las extorsionan y tratan de sacar provecho de ellos a través del dinero. No es nuestro caso, pero sí la Biblia enseña acerca de esto y debemos nosotros también enseñarlo porque es parte de nuestra vida espiritual. La pregunta también es el diezmo, el criterio sobre el cual nosotros debemos ofrendar. Bueno, entendiendo que hay iglesias que creen en una separación entre el diezmo y la ofrenda, que el diezmo es algo que yo debo entregar al Señor y la ofrenda es algo voluntario. Pero ¿es diferente el diezmo de la ofrenda del nuevo pacto o hablamos acerca de lo mismo? Entonces vamos a tratar de responder, obviamente de manera rápida, esas preguntas. Pero debemos entender o tener en cuenta estas verdades. Primero, que todo es de Dios. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de la ofrenda debemos entender que todo lo que tenemos es de Dios. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, todo es del Señor. Porque, ¿qué dice el Salmo 24? Que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es del Señor. Nosotros entendemos primeramente ese principio, que todo es de Dios. Y todo lo que tengo y mi propio ser pertenecen al Señor. Corintios también dice que hemos sido comprados por precio y que debemos glorificar a Dios con todo, que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, el parámetro según el cual nosotros debemos ofrendar, primeramente es ofrecernos a nosotros mismos. O sea, no sirve de nada que nosotros podamos ser generosos económicamente si nuestro corazón no está con el Señor. Había un eslogan en mi iglesia antigua, en la que yo nací espiritualmente, que decía, si Dios tiene tu corazón, tiene tu dinero. Si Dios no tiene tu corazón, no quiere tu dinero. Y en un sentido es cierto, porque si primero no nos entregamos a nosotros mismos, ¿de qué sirve que nosotros seamos generosos en la obra del Señor? Nosotros vemos en la iglesia de Corinto, o en 2 a los Corintios, donde Pablo dice en el capítulo 8, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mire cómo Pablo habla de estos hombres, de estos creyentes que pidieron el privilegio de poder participar en una ofrenda que se estaba haciendo para los pobres, para los santos de Jerusalén que estaban pasando aflicción. Y ellos quisieron hacerlo con solicitud, ellos pidieron que pudieran participar y dieron aún más allá de sus fuerzas para poder solventar, ¿cierto?, a los santos que estaban pasando necesidades, aflicciones. Entonces, una de las preguntas que hoy nos hacemos acerca de esto es, ¿está vigente el diezmo hoy, por ejemplo? Que hay controversia, ¿cierto?, de estas posturas dentro del evangelicalismo. Si es vigente el diezmo hoy, si debemos los creyentes dar el diezmo de nuestros ingresos. Y si preguntamos eso, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué respuesta sería? ¿Cuál sería una respuesta que ustedes podrían dar respecto a esto? ¿Está vigente el diezmo hoy? ¿Ya? ¿Alguien tiene una postura diferente? ¿Qué era el diezmo? Bueno, el diezmo en el antiguo pacto era el impuesto nacional. Recuerde que Israel estaba en una teocracia gobernada por el Señor y cómo debía sustentarse no solamente los levitas, no solamente los que participaban en el templo, sino la nación completa a través de ese diezmo que Dios había establecido para el sustento
de los levitas que estaban trabajando en el templo de Dios, porque ellos recuerden que no tenían heredad cuando se repartió la tierra. Los levitas no recibieron parte de la tierra, sino que el Señor era su heredad, y ellos se dedicaron por completo, porque fueron apartados en Éxodo 32 para el servicio de las cosas del Señor. Entonces debían ser sustentados a través de las ofrendas que el pueblo daba por el trabajo que ellos hacían en el templo, los sacerdotes y los levitas. Pero también el diezmo, y habían diferentes diezmos, según lo que nos señala la ley, para también sustentar a los huérfanos y a las viudas. O sea, aquella gente, a los pobres, aquellos que estaban desamparados, eran sustentados también con este diezmo que el pueblo daba. Ahora, en el nuevo pacto sigue vigente, vemos el diezmo vigente tal cual como el impuesto que era puesto en la nación de Israel, en la teocracia de Israel. No está igualmente vigente. No es que nosotros separamos el diezmo de las ofrendas. O sea, el diezmo es algo que debemos entregar, como dicen algunos, y las ofrendas es algo que debemos dar voluntariamente. No, diezmo y ofrenda en el nuevo pacto es lo mismo. El principio permanece porque dice la palabra en 1 Corintios 9, que así como los que trabajaban en el templo del altar participaban y comían de las cosas sagradas, o comían de lo que se les daba o se les sustentaba a través de los diezmos, así también ordenó el Señor, dice el nuevo pacto, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces hay un principio vigente, pero no es el impuesto ya como es señalado en el antiguo pacto. O sea, el diezmo debiera ser nuestro escalón inicial para las ofrendas generosas y voluntarias que nosotros damos en el nuevo pacto. Entonces, hermanos, algunos que no creen en el diezmo hoy a veces se sienten aliviados, no tengo que dar el diezmo, pero siempre para dar menos, nunca para dar más al Señor. Cuando en el nuevo pacto tenemos mucho más luz y entendemos que todo es de Dios y que Él nos ha dado todas las cosas, por lo tanto aplica, según los principios bíblicos, el principio de generosidad, que debemos ser generosos, que el que siembra escasamente, ¿qué pasará? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Entonces, el diezmo como el impuesto del Antiguo Testamento ya no lo vemos en el Nuevo Pacto, pero sí como un principio a seguir, como un principio a imitar de lo que Dios demandaba al pueblo en el Antiguo Testamento. O sea, si Dios les pedía el 10% de sus recursos en el Antiguo Pacto, nosotros tenemos más revelación y debiéramos comenzar también a dar nuestras ofrendas generosas desde ese escalón inicial. Los principios bíblicos es dar idealmente a porcentaje y generosamente. O sea, por ejemplo, si yo digo voy a dar tal porcentaje de mis ingresos para la obra del Señor, si Dios me bendice con mis ingresos, ¿qué va a pasar con ese porcentaje? Aunque sea el mismo, también va a ser más generoso. Pero si yo digo voy a dar 5,000 pesos a la obra del Señor, aunque Dios me bendiga, esos 5,000 pesos se van a mantener. Dice Peter Master, que es el pastor del Tabernáculo Metropolitano donde pastoreaba Spurgeon, dice, un punto importante de recordar acerca de la mayordomía neotestamentaria es que puede exceder grandemente el porcentaje del diezmo, como por ejemplo el caso de las 2 blancas de la viuda. Y por lo tanto, ninguna forma fija de dar está vigente ahora. Hoy es un asunto del corazón y de la generosidad máxima, según como el Señor nos haya prosperado. No obstante, el diezmo todavía permanece como una guía de lo que constituye una porción mínima razonable. Charles Spurgeon también dice él, mucho se ha dicho acerca de dar un décimo o un diezmo del ingreso al Señor. Soy del parecer que se trata de un deber cristiano que nadie debería cuestionar ni por un instante. Si se trataba de un deber bajo la ley judía, es ahora un deber mucho mayor bajo la dispensación cristiana. Pero es un gran error suponer que el judío solamente daba el diezmo. El judío daba mucho más que eso. El diezmo era el pago que debía realizar, pero después de eso venían todas las ofrendas voluntarias, todos los varios dones en diversos tiempos del año, de tal forma que tal vez él daba 1/3 o ciertamente algo mucho más aproximado a eso que el diezmo. Y es extraño que en nuestro tiempo los seguidores de ídolos, tales como los hindúes,
den también esa proporción de sus ingresos, avergonzando así totalmente la falta de liberalidad o generosidad de muchos que profesan ser seguidores de Jesucristo. Eso decía el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Bueno, entonces concluimos que el diezmo no continúa vigente para la iglesia como un impuesto legal, pero sí constituye un criterio mínimo sobre el cual nosotros debiéramos considerar las ofrendas que damos a la obra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 21. Lucas 21. Versículo 1 al 4. Lucas capítulo 21, verso 1 al 4. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. O sea, de hecho, si vemos el ejemplo de la viuda, excede con creces a lo que es el diezmo. Entonces, vemos en la Biblia el ejemplo de generosidad o los principios de generosidad, como en este caso de la viuda, que vio, ¿cierto?, en su ofrenda quizás el poder agradecer al Señor todo lo que Él ha hecho por ella. ¿Recuerdan la ofrenda de esta mujer que derramó el frasco de alabastro sobre Jesús? Esta mujer compró un perfume, o tenía un perfume que valía 300 denarios. ¿Recuerdan cuando vimos esa predicación que equivalía a casi un sueldo de un año de un jornalero? Y esta mujer derrama ese perfume sobre Jesús para prepararlo para su sepultura, dice la Biblia. Ella entendía el Evangelio, entendía lo que Jesús iba a hacer a continuación muriendo por los pecados de ella. Y ella ofrece esto derramando su corazón a través de este perfume, diciendo, esto es lo más valioso que puedo entregarte, por lo tanto lo derramo sobre ti, porque es una muestra de mi gratitud, de mi gozo, de agradecimiento voluntario de lo que tú has hecho en mi vida. Entonces, ¿qué decían los discípulos? Oye, te está desperdiciando ese perfume. Podríamos haberlo vendido y dado a los pobres, ¿cierto? La buena intención de Judas y de otros de los discípulos en otro ejemplo. Pero el Señor dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Lo que ha hecho esta mujer es algo importante porque ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Y dice el Señor, por tanto, donde se predique este evangelio, será anunciado lo que esta mujer ha hecho. O sea, a través de esa ofrenda que ella entregó a Jesús, mostró su amor, su gratitud, su gozo, porque vio en Cristo el valor que Él tenía. Entonces no hay otra forma mejor que entregar en esta ofrenda algo muy valioso. Bueno, vemos a los creyentes también en Hechos. Recuerdan que incluso para ayudar a otros pobres, los que tenían más, a los pobres dentro de la iglesia, vendían sus propiedades para sustentar a aquellos que tenían necesidad, a aquellos hermanos que estaban en mal producto de la situación económica en la que estaban. Entonces, el principio de desprendimiento, de desprendernos de las cosas materiales, hermanos, es parte de la madurez cristiana. Evidencia cuán maduros somos también espiritualmente, entendiendo que todo es de Dios y sin ser irresponsables en la forma en que damos. Y vamos a ver eso, que para que el Señor nos da el dinero, no nos da el dinero para darlo todo a la iglesia, sino para cumplir con nuestras responsabilidades también. Mire, vamos a 2 Corintios nuevamente. 2 Corintios, capítulo 8. Y es el caso de los macedonios versus los corintios, en contraste con los corintios. 2 Corintios, capítulo 8, verso 1 al 9.
Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y miren lo que dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, a pesar de la adversidad que ellos estaban viviendo, a pesar de que no estaban con una gran situación económica o pasándola bien, ellos decidieron ser generosos a pesar de eso. Se da cuenta que la generosidad no depende de nuestra situación económica, porque a veces pensamos, no, es que yo soy pobre, no puedo dar. No, debo en todas mis situaciones aprender a ser generoso. Dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire a lo que llega el apóstol Pablo, a que el principio de generosidad, del darnos al Señor primeramente y contribuir en la obra del Señor, tiene que ver con el Evangelio. O sea, ¿cómo debemos dar nosotros? Pensando en el Evangelio. Es parte del Evangelio, no es una exigencia de la iglesia, hermanos, es parte de entender el Evangelio. Cristo se dio por nosotros. Dice el texto ahí que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, lo que está diciendo Pablo, que los macedonios entendían el Evangelio, entendían lo que significa el Evangelio y por eso estaban dando y desprendiéndose a pesar de su aflicción, aún más allá de sus fuerzas. Entonces, ese debe ser nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Entonces, la dádiva, la ofrenda debe venir de un corazón sincero, debe venir de un acto voluntario, no por imposición, no por necesidad, como dice la Biblia. Eso significa no por imposición, sino como un acto voluntario. Y sin ninguna, a diferencia de la teología de la prosperidad, ¿cierto? Sin ninguna expectativa de recibir una recompensa. ¿Qué dice la teología de la prosperidad hoy día que se predica en muchas iglesias? Da 1 para que Dios te dé 10. Dios te devuelve con 10 si tú eres generoso. No. Nosotros lo hacemos por gratitud y voluntariamente sin el deseo de recibir algo a cambio. Y Dios bendice conforme a su voluntad. Hay principios también. Dice la Biblia en Proverbios 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es tan importante este asunto, hermanos, y Jesús habló harto de esto, que incluso en el libro de los Hechos vemos que Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira por mentir, ¿cierto?, respecto a una ofrenda que ellos habían hecho sin sinceridad delante del Señor. Entonces, Pablo ahí pone como ejemplo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, que se despojó de su riqueza para hacerse pobre, para que nosotros fuésemos ricos espiritualmente. Entonces el Señor Jesús es nuestro ejemplo de desprendimiento. Nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo de generosidad, porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, de esa forma, con ese corazón, con esa actitud, nosotros debemos ofrendar al Señor. Entonces, ¿cómo debemos ofrendar? Bueno, debemos dar o procurar dar proporcionalmente. Podemos dar una clase en algún momento de administración y esperamos hacerlo de mayordomía. Y bueno, debemos pensar nosotros en tener un presupuesto. Imagino que muchos tienen un presupuesto mensual, donde destinamos también las cosas, los gastos que hacemos mensualmente y dentro de ellos tenemos un ítem
que dice ofrendas al Señor, donde glorificamos a Dios con lo que damos. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, aquí había una ofrenda que se estaba tomando para los santos en Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o cada domingo, que era el primer día de la semana según el calendario judío, cada uno de vosotros ponga aparte algo, y el principio es según haya prosperado. O sea, según hayamos prosperado, ponga aparte algo. Entonces, la ofrenda debe ser según ese principio, según hayamos prosperado. Entonces debe ser proporcional a lo que Dios nos da, a lo que hemos recibido como provisión de parte del Señor. Y eso en algunos casos puede ser fijo, en algunos casos puede variar de mes a mes. Entonces, los corintios, de acuerdo a este principio, sabían que si el Señor los prosperaba, ellos podían bendecir más generosamente también a sus hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidades. Entonces, también otro punto a destacar aquí es que la ofrenda se reunía en el día del Señor, en el primer día de la semana, en el día de adoración, no en otros días de la semana, sino en el día del Señor. Por eso lo hacemos también y recolectamos las ofrendas el día domingo, en el día del culto. Entonces, la ofrenda, hermanos, es un acto de adoración. Por eso yo le he dicho en otras ocasiones, cuando usted ofrende, aunque algunos lo hacen por transferencia, usted ore al Señor, dígale gracias, Señor, porque yo puedo darte ahora de lo que recibí de tu mano. De lo que tú me diste puedo glorificarte, puedo honrarte, puedo bendecirte. Y lo hago no por imposición, sino que lo hago voluntariamente y lo hago por gratitud, por amor, mostrando que te amo y que aún mis finanzas quiero glorificar tu nombre, quiero honrarte. Entonces, es la muestra de nuestra gratitud al Señor. Otro principio, debemos dar alegremente. Segunda a los Corintios, capítulo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, mira lo que dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Me encanta este verso. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, hermanos, es un privilegio dar y debemos hacerlo con libertad. Debemos gozarnos al momento nosotros de dar, no por tristeza, no por imposición, porque Dios ama al dador alegre. Y el dador alegre es un dador voluntario. Es un dador que da con gozo, alguien que no necesita ser obligado, amonestado, exhortado, sino que da con limpia conciencia, da con desprendimiento. A pesar de que nosotros en nuestro pacto de membresía nos comprometemos a contribuir con la finanza de la iglesia, no es nuestra política andar persiguiendo a los hermanos para que ofrenden. Ustedes saben que procuramos que cada uno lo haga voluntariamente con gozo, pero eso refleja nuestra vida espiritual y refleja también nuestro compromiso que tenemos con el Señor. Entonces, ¿cómo debemos administrar el dinero? Por favor, ayúdenme con estos textos. Alguien, Efesios 4:28 y otro hermano, Hechos 20:33 al 35. Segunda a los Corintios ya lo leímos.
Efesios 4:28. ¿Para qué el Señor nos da recursos a nosotros? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. O sea, el que hurtaba, dice, si antes en tu vida antigua eras un ladrón, bueno, no hurte más, sino trabaje con sus manos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos da el trabajo de las manos? ¿Qué dice hermano Ariel? ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el Señor nos dice que Él nos da del trabajo de la mano para compartir con aquel que padece necesidad. ¿Qué dice Proverbios, hermanos? Recuerda siempre este versículo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, a Dios estás prestando cuando tú das al pobre. Y Dios no le queda debiendo nada a nadie. Él se lo volverá a pagar. O sea, hay principios que nos enseñan a ser generosos con aquellos que padecen necesidad. Dentro de nuestro presupuesto debe haber un ítem para los pobres, para aquellos que están en necesidad, porque a Jehová presta el que da al pobre. Entonces, Dios nos da para poder compartir con otros. No solo, hermanos, para gastar en nosotros mismos. No para satisfacer nuestros placeres y deseos solamente, sino para compartir con el que padece necesidad. Hechos 20, 33 al 35. ¿Quién lo tiene? Amén. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pablo recuerda las palabras del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros disponemos nuestro dinero? Cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto mensual. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Eso evidencia nuestro corazón. Eso evidencia nuestra vida espiritual. También cómo estamos, si estamos obedeciendo los principios de Dios, si estamos ayudando a aquel que padece necesidad. O sea, si has sido bendecido, entonces materialmente es para que abundes en buenas obras, es para que bendigas también a otros. ¿Recuerda usted el texto ahí en, creo que es 1 Timoteo capítulo 6? Lo busco rápidamente. 1 Timoteo 6, 17 dice, cuando Pablo está dando órdenes a la iglesia, cómo debía conducirse la iglesia, dice Pablo, a los ricos de este siglo, dentro de la iglesia, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. O sea, que esa riqueza material que el Señor les ha dado, la usen para hacer tesoros en los cielos, la usen para ser ricos también en buenas obras. Entonces eso es lo que nos manda el Señor en su palabra. Y se da cuenta que no es comunismo. Es diferente porque algunos dicen, no, la Biblia es comunista. No, el comunismo te impone reglas, te impone impuestos para poder, ¿cierto?, sacar a los más ricos y dar a los más pobres. No, la Biblia siempre habla de principios de generosidad, voluntariamente. ¿Cierto? No es los impuestos la forma de sacar la plata al rico para darse al pobre y que seamos todos iguales. No. Es dar voluntariamente, generosamente. No tienen que imponerme el dar a los pobres, sino debe ser voluntario. No debe ser la ley Robin Hood, quitarle a los ricos y dar a los pobres. No, debe ser voluntario. De acuerdo a lo que la Escritura señala. Entonces, ¿cómo debemos administrar el dinero? Bueno, con el fruto de nuestro trabajo debemos proveer para las necesidades de nuestra familia. Mire lo que la Escritura señala respecto a esto. A ver si alguien puede buscar el texto. 1 Timoteo 5, 4, del 4 al 8. Alguien que no haya leído. Con voz fuerte y clara.
de pie. 1 Timoteo 5, 4 al 8. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Ya. Biblia de las Américas. ¿O tiene la Reina de las Versiones? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para lo suyo y especialmente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia de la importancia y la solemnidad de nosotros proveer para nuestra casa como requisito o administración de nuestro dinero? O sea, regula ahí 1 Timoteo lo que pasa con las viudas dentro de la iglesia. Habían viudas que tenían familia y viudas que eran desamparadas. Las viudas que eran desamparadas, la iglesia debía cubrir sus necesidades porque estaban solas. Pero las viudas que tienen familia, dice que los que tienen familia provean para los de su casa, porque el que no provee para los suyos, así de tajante, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, ha negado lo que la misma Biblia nos enseña, lo que la Escritura nos enseña, nuestra fe, y aún los incrédulos hacen eso. Y es peor que un incrédulo, porque no provee para los suyos. Entonces, debemos administrar el dinero dando a nuestra familia o proveyendo para las necesidades de nuestro hogar. ¿Se da cuenta que tampoco es, oye, hay que dar todo a la iglesia? No. Hay que proveer para lo suyo, hay que dar al Señor. Por eso hay que distribuir bien nuestro dinero y administrarlo correctamente. Para dar al Señor, para proveer a nuestra familia y atender los compromisos y necesidades que tenemos. Tenemos que cumplir nuestros deberes como ciudadanos. Cristo dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que pagar impuestos. A veces, aunque son arbitrarios, muchos de ellos, aunque son imposiciones malas, ¿cierto?, para nosotros, tenemos que cumplir también con nuestros deberes como ciudadanos. Entonces no puedo ofrendar el 90% de mis ingresos y dejar sin comida a mi familia. Esto no es bíblico, no sería de Dios. No sería correcto el hacer eso, no es lo que Dios nos demanda. Debemos atender correctamente también las necesidades de nuestra casa. No puedo atender a mi esposa y a mis hijos por entregarlo todo a la iglesia. Eso no es bíblico. Debemos dar, según hayamos prosperado, en porcentaje, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que el Señor nos demanda en su palabra. Entonces, ¿qué destino, según la Biblia, tienen nuestras ofrendas, lo que nosotros damos? Bueno, la administración del dinero por parte de la iglesia o los oficiales de la iglesia debe hacerse con temor, debe hacerse para la gloria de Dios, porque no hay dineros, como aprendimos en la conferencia de diáconos, más sagrados que los dineros de la iglesia. O sea, son dineros que el pueblo de Dios da para el Señor, da para Dios. Entonces debemos hacerlo honradamente, aunque sabemos que hay muchos lobos rapaces. Lamentablemente hay muchas iglesias falsas que trasquilan a las ovejas y lo único que quieren es sacar provecho de los miembros de la iglesia y enriquecerse, ¿cierto?, los pastores o predicadores de esas iglesias. Eso no es correcto y la Biblia dice, apártate de los tales. Que los que quieren enriquecerse, ¿cierto?, los que usan la piedad como fuente de ganancia, apártate de ellos porque son falsos maestros, son lobos rapaces. Entonces, si bien el pastor debe ser sustentado con un sueldo digno dentro de la iglesia, él no debe llevarse todo lo de la iglesia. Eso debemos dejarlo absolutamente claro, debe tener un sueldo digno, ¿cierto?, pero no puede llevarse todo lo que la iglesia recibe. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a 2 Corintios capítulo 8. Mira lo que dice Pablo respecto a esto. Dice,
El capítulo 8, versículo 19 al 21, dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Estamos hablando de la ofrenda que recogieron para los santos. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas que dice honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, Pablo dice, estamos llevando un donativo de la iglesia que es generoso para cubrir la necesidad de los santos, pero nosotros queremos actuar honradamente. Entonces, nosotros debemos como iglesia administrar esos recursos honradamente, con claridad, con transparencia. Punto que ustedes saben que cada miembro de la iglesia tiene acceso a las finanzas de nuestra iglesia, a cómo se administra, cómo se gastan, cuando ustedes lo requieran. Tenemos tesoreros que están disponibles para la solicitud de los miembros, ¿cierto?, de cómo se gastan los recursos de la iglesia, porque son los recursos que la iglesia da para la gloria del Señor. Y se administran transparentemente y honradamente. Entonces, ¿cuál es el destino que el Señor le da a las ofrendas? Bueno, la ofrenda debe destinarse al sostenimiento de los pastores o el pastor de la congregación, vitalmente. O sea, debe recibir un salario, como dice la Escritura. Mire primero a los Corintios, capítulo 9, entendiendo que es un trabajo en el cual honra al Señor. Así como los ministros del templo lo hacían en el antiguo pacto, los pastores también lo hacen en el nuevo pacto. Primero a los Corintios, capítulo 9. Versículo 7. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, el apóstol Pablo, había un problema en los corintios que no querían ofrendar para el trabajo del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, para no dar una ofensa al evangelio, para que hablaran mal de su ministerio, él decidió no tomar ofrendas, en este caso de los corintios, no recibir pago de los corintios. En muchos casos tuvo que trabajar, o los filipenses, o otras iglesias, eran los que sustentaban su ministerio. Entonces les pone este ejemplo. Si nosotros, dice el apóstol Pablo, sembramos lo espiritual, trabajamos por ustedes con la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, ¿es gran cosa si segamos lo material? O sea, si nos retribuyen ese trabajo que hacemos por ustedes de alguna forma para el sustento. Entonces, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas del altar participaban, comían de lo sagrado? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. O sea, eso implica una obligación doble, una para los pastores y otra para la congregación. Primero, los pastores deben hacer el trabajo honradamente, deben recibir un salario justo, digno, si la iglesia puede sustentarlo, no desmedido, pero sí digno, y deben procurar no tener un trabajo fuera secular porque están dedicados a la labor de la congregación, están dedicados de lleno al trabajo espiritual. O sea, si hay iglesias que no pueden sostener completamente a su pastor y tiene que ser bivocacional, pero en el caso de que la iglesia pueda sostener a su pastor, el pastor debe dedicarse por completo al trabajo del ministerio. Y la congregación también debe esforzarse para ofrendar lo suficiente
como para el sostenimiento digno de sus pastores. Y ahí implica muchos otros principios. El que es enseñado en la palabra, ¿cierto?, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y la palabra honor es donde viene la palabra honorario, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y la Escritura dice que no pondrás bozar al buey que trilla, como dice Timoteo, porque el obrero es digno de su salario. O sea, todo aquel que trabaja, trabaja con esperanza. Entonces, cada vez que ustedes trabajan un mes, ¿cierto?, esperan a fin de mes recibir el salario para el sustento de sus familias. Así también la iglesia debe ocuparse de sus trabajadores, en este caso, que es sus pastores, para también que ellos puedan hacer su trabajo alegremente y poder sostener dignamente a sus familias. Así lo ordenó el Señor. Pero no solamente la ofrenda es para el sustento de los pastores, ya con esto voy a ir terminando. Las ofrendas deben destinarse también para suplir las necesidades de los pobres. O sea, la iglesia debe preocuparse cuando hay necesidades dentro de la misma congregación. Y hemos hablado acerca de esto, pero por ejemplo Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vemos que las ofrendas tomadas con los corintios también era para el sustento de la iglesia en Jerusalén, que estaba en pobreza. Entonces, las ofrendas son destinadas también para ocuparnos de las necesidades que hay dentro de la misma congregación. Entonces, cuando hay pobres, cuando hay personas que están pasando necesidad por falta de trabajo, por algún asunto, ¿cierto?, que está bajo la soberanía de Dios, pero fuera del control humano, la iglesia también debe ocuparse de eso. Ojo, no para solventar pecados, no para solventar pereza. A los perezosos hay que amonestarlos para que trabajen, ¿cierto? Pero sí para ayudar a aquellos que están en necesidad. Entonces, para eso también son destinadas las ofrendas de la iglesia. Eso, mis hermanos. Vamos a orar. Recuerden que el día jueves pueden hacer preguntas al respecto.